Hola a todos, en este vídeo podéis disfrutar del resumen de la entrevista que hemos realizado a Saleta Fernández, que como todos sabéis es una atleta monfortina especializada en salto de altura, que posee el récord gallego absoluto y que además es la sucesora natural de la medallista olímpica Ruth Beatty. Saleta, hemos aprendido un montón de ti en esta entrevista, nos estás demostrando que no tienes techo, nunca mejor dicho, y deseamos que todo te vaya fenomenal. A los demás, deseamos que disfrutéis un montón de la entrevista y os mandamos un fuerte abrazo a todos. Felipe, ¿no? Que fue el que empezó todo, el que formó el club aquí en este pueblo y el que le tengo que agradecer que esté aquí. Empecé, esta pregunta siempre me la hacen y luego nunca sé decir la edad exacta. Empecé en el cole, pero no sé si en cuarto o así. Y luego ya cuando pasé al instituto fue cuando pasé a entrenar con Fernando. Mi primera competición internacional, que fue en Holanda, fue en cuarto de la ESO y ahí decidí pues a apuntar un poquito más y fue cuando me fui para el centro de Pontevedra. Al principio pues empecé como todos, carreras populares, crosses y luego cuando empezamos a ir a pista pues hice combis, eh, triple, longi, velocidad, un poco de todo, 500, que de aquella, madre mía. Yo, o sea, parece mentira, pero soy atleta, pero odio correr. Al final me decanté más por la altura porque sí que siempre fue la que más me gustó, pero también era en la que más destacaba, digamos. Y fue en la primera que conseguí una mínima para ir al nacional y ya cuando empecé eso, a hacerme las mínimas para ir a los nacionales ya me quedé ahí. Y bueno, yo me acuerdo que cuando estaba todavía aquí en Monforte, en la Gándara, entrenábamos muy poquito, solo íbamos 3 días a la semana, 1 hora y tal. Y yo muchas veces hacía mi calentamiento y luego estaba el resto de la hora con los peques, porque a mí me gustaba y me gustaba estar saltando con ellos y eso, pero no de tomármelo como entrenadora, no me veo. Y eso que vamos, me gustan mucho los niños. Mucha gente piensa que por ser atleta luego vas a ser un buen entrenador y no me veo Claro. siendo entrenadora. Me gustaría seguir vinculada al mundo del atletismo, pero no como entrenadora. Pues nada, que hay que estudiar siempre, por supuesto, que igual, bueno, hay muchos deportistas que son afortunados que pueden vivir de ello, hay otros que no podemos y que obviamente pues tendremos que estudiar para luego cuando acabe la época de deporte o durante ella también, pues eso, un trabajo, buscar un trabajo, así que hay que formarse y bueno, yo también creo que aunque pudieses vivir de ello, yo creo que yo igualmente estudiaría porque al final, pues eso, no sé, es una forma de distraerte también. Si no pensar ahí 24 horas en atletismo, yo creo que al final me acabaría volviendo un poquito loca. Al final, todo son decisiones. Cuando la decisión de irme de Monfort a Pontevedra, la decisión de Pontevedra a Santander, luego en Santander cuando llegué empecé fisioterapia y no me gustó y tuve que cambiar y fue como, ¿y ahora qué hago? Y tal. Y al final, pues no sé, de todo vas ahí Aprendiendo. aprendiendo y que todo vamos, al principio era como que se me caía el mundo de, madre mía, ¿y ahora qué estudio? Voy a dejar la carrera, no voy a... Y pues eso, pues empecé otra y esta me encantó y ya está. Pero bueno, hasta que, pues eso, hay mucha gente que eso, que no sabe o que empieza si no te gusta. Antes siempre, pues eso, veía como voy al fisio cuando me duele algo y yo, pues eso, siempre estaba metida en el fisio porque siempre tenía lesiones y sigo teniendo, vamos. Pero ahora me he dado cuenta de que no me puedo tomar el fisio como cuando ya estoy fastidiada de algo, sino que, pues eso, ir cada semana. Eso, intento ir cada semana una vez y pues descargar por prevenir la lesión. Luego, en tema nutrición, también es súper importante porque yo por lo menos, o sea, tienes que alimentarte bien para rendir bien, pero luego también en mi disciplina, pues cuanto menos peses, más vas a saltar. Claro. Y entonces, pues tienes que encontrar ahí el equilibrio entre que no te pases de que me adelgazo, o sea, de que adelgazas y pierdes la fuerza y entonces, pues eso, al final el profesional ahí te ayuda, pues tienes que comer Claro. esto así y esta época comes esto y en esta época reducimos o ampliamos, bueno, lo que sea. Y luego tema de psicología es lo último que empecé el año pasado
con el nutricionista ya llevo 2 años, casi 3, y con la psicóloga empecé el año pasado y yo creo que fue lo que a mí me ayudó, pues eso, al final estaba siempre en lesiones, estaba entrando ya en un bucle y el tema de empezar con la psicóloga yo creo que fue lo que el año pasado, aparte de los entrenamientos, también noté que había adelgazado mucho y pues eso, fue como el plus que me dio, que yo creo que por eso, por trabajar la cabeza, fue lo que me dio saltar el 1,90, trabajar, porque antes era como que lo veía ahí una barrera, y yo creo que pues eso, al final trabajando con ella, pues conseguí superar eso. Yo al final creo que lo que más disfruto es eso, el llegar a las competiciones, reencontrarte con esa gente que llevas, que igual llevas mucho sin ver, eh, y no sé, ahora mismo tengo muchas amistades que me ha dado el atletismo que pues, obviamente sin ellas no las hubiese llegado a conocer y que para mí son muy importantes ahora. Pues sí, como todo el mundo ya se la intuirá, pues obviamente Ruth. Para mí, pues al principio, como una niña, ir a las concentraciones de la selección española absoluta y saber que iba a entrenar unos días con Ruth, luego que pasase a ser amiga, luego que me fui a entrenar con ella y no solo con ella, sino vivir con ella y pues al final que sea, bueno, que sea, es y eso, pues mi amiga y todo lo que me ha enseñado y he aprendido mucho de ella. Una cosa que aprendí de Ruth, de muchas cosas que me enseñó, pues fue, siempre me decía, tienes que hacerlo, o sea, tienes que bajar siempre, que vas a disfrutar, que te apetece entrenar, porque eso, al final, si bajas pensando, no me apetece entrenar, mueres, en plan, Ya. acabas dejando de disfrutar de esto, y si no disfrutas, pues no sirve de nada. Yo Ya, creo pues, que el de todos los deportistas, ¿no? Verte ahí en unas Olimpiadas, no sé, ojalá. Obviamente no es fácil, sé que tengo que saltar mucho más, pero bueno, ¿y qué tal? espero con los años seguir subiendo centímetros y que poder alcanzar la mínima algún día. Tengo muchos, tengo desde mi primer campeonato internacional, el que comentaba antes en Holanda, y claro, yo era una niña que pues iba a las pistas de la Pinguela a entrenar y a jugar, como quien dice, y de repente, pues eso, ir a ese campeonato, convivir allí, que además era el Festival Olímpico de la Juventud Europea, y convivir con todos los deportes, con mucha gente, 10 días, pues para mí fue, vamos, la bomba. Y luego, pues también, cuando me subí al primer podium absoluto, que fui plata por detrás de Ruth, y el hecho de compartir el podium con ella también me hizo mucha ilusión. Otro momento el año pasado, cuando superé la barrera del 1,90 también. Y que sobre todo porque iba jodida, bueno. Había estado lesionada todo ese invierno con una lesión, me había recuperado en mayo, había entrenado, pues eso, había entrenado y justo la semana anterior al campeonato este, que era el último ya de la temporada, otra vez recaída. Y fue como, no puede ser. Ahora que solo quedaba este y que me encontraba genial, que yo sabía que podía saltar en 1,90, pero fue como, otra vez esto aquí. Y pues al final salió bien la cosa y fue como doble ahí reconfortante. Y muchísimas gracias, Aleta, por haber accedido a parar un ratito con nosotros. Nada, Seguro a que la vosotros. gente ha resultado súper interesante. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Chao, chao. Chao.